En la siguiente hoja, el informe cualitativo, lo llenaremos también prácticamente cerrando mes, describiendo un poco este cuadro, eso lo vamos a ver al final. Los préstamos internos están en azul, la hoja de préstamos internos está en azul, esta hoja se alimenta automáticamente y se alimenta con los datos que yo suministro en la hoja que entendemos por préstamos internos diarios. Son los libros que se usan en la biblioteca por los usuarios que ingresaron a la biblioteca en el transcurso del día. Por ejemplo, ustedes proyectan 3 recogidas de libros en el transcurso del día, una digamos a media mañana, otra al almuerzo y otra al finalizar la tarde, o 2, entonces usarían solamente 2 columnas. Entonces digamos que en nuestro primer momento de organizar libros encontramos que colección documental de 0 no tuvimos ningún libro, de 100 no tuvimos ningún libro, de 200 tuvimos 2, de 300 digamos que se usaron 8 libros, del 400 pongamos que se usaron 5 libros, del 500 digamos que se movieron 10 libros, en el 600 digamos que se movieron 3 libros, en el 700 pongamos entonces que ahí se movieron 6 libros, en el 800 digamos que no se movieron, en el 900 digamos que se movieron 2 libros. Aquí tendríamos para ese primer movimiento 36 libros de colección documental. Para el área de referencia, el 0 que digamos que se movieron 7 libros, digamos que en el área del 500 podríamos tener algo más de referencia y que se movieron 4 libros. En el 400 tenemos lo que son diccionarios, tenemos unos 6 libritos, y en enciclopedias de historia que se movieran otros 4 libros. Tendríamos 21 libros de referencias. En poesía que se hayan prestado, que se hayan movido 2 libros, en cuento pongamos que se hayan movido 8 libros, en álbumes vamos a poner aquí unos 12 libros, historieta digamos que se hayan movido 6 libros, en adulto cuento un libro de cuento, en poesía otro libro de poesía, adulto, y allí va. Bueno, videos, digamos que de pronto en nuestra sala de audiovisual, en nuestro televisor, ya hayan visto 2 películas, pongamos. En otros podemos registrar si tenemos revistas o algo por el estilo. Aquí ya tendríamos nuestro primer movimiento. Así haríamos los 3 movimientos del día. Y así deberíamos hacerlo para el día siguiente. Voy a hacer una copia a todos los espacios de los días para que más o menos se hagan una idea del movimiento del mes. Veamos cómo se comportó nuestro informe mensual en lo que tiene que ver con movimiento diario. Aquí ya tenemos entonces que en volúmenes de préstamo interno diario se nos han movido 3.400 volúmenes. Veamos cómo alimentamos nuestra hoja de préstamos externos. Miren que tenemos una hoja en azul de préstamos externos mensual que no tenemos que alimentarle datos y una de préstamos externos diarios en color naranja. Hacemos exactamente el mismo movimiento que hicimos aquí, lo hacemos para un usuario que llegue y nos presta. Cada usuario que nos preste, nosotros hacemos el registro de los libros que se lleva. Vamos a hacer estimando 3 usuarios de préstamo por día. Aquí digamos cada día hemos dejado un estimado de 10 posibles por si acaso. Vamos a suponer que nuestro primer usuario se ha llevado un libro del 300. Vamos que se llevó un libro de poesía de adulto. Y vamos a marcar una X que fue nuestro primer préstamo. Noten que nos va dando la sumatoria de usuarios y la sumatoria de libros que se van prestando. Digamos que nuestro segundo usuario ha decidido solo llevar literatura, digamos que fuera un niño y se ha llevado un libro de poesía y un álbum. Y nuevamente pues marcamos nuestra X de usuario que presta. Vamos a suponer que tenemos un tercer usuario también niño, que él nos va a llevar un cuento y un álbum. Nuevamente, pues marcamos nuestra X de usuario que presta. Nuestro cuarto usuario fue un usuario adulto y que este usuario ha decidido llevarse un libro de religión y digamos que un libro de manualidades, por ejemplo, y que nos ha pedido prestado un libro de álbum y nuevamente marcamos nuestra X de nuestro cuarto usuario que presta. Listo, vamos a asumir este mismo ejercicio como si hubiera sucedido los 20 días del mes. Veamos entonces cómo se refleja el movimiento en nuestra hoja de préstamos externos.
Aquí nos va contando que en documental se movieron 60 libros, que en literatura se movieron 120, que tuvimos un total de préstamos de 180 libros y que fueron 72 usuarios mensuales en préstamo externo. Miremos cómo este nos alimenta también automáticamente nuestro informe mensual. Aquí efectivamente entonces ya tenemos que hubo 180 libros prestados y que tenemos 72 usuarios. Vamos a continuar con nuestra hoja de cajas viajeras. La caja viajera la vamos a entender como nuestra caja metálica de rodachines y que está compuesta por 500 volúmenes, y vamos a estimar pues que la movimos una vez al mes prestándola en una vereda o en una institución educativa simplemente. Aquí he estimado unos valores de la caja calculando que tenga 485 volúmenes, pensando en que se haya perdido algo de material, y lo que vamos a suponer es un movimiento de una vez al mes. Miremos en nuestro informe mensual esto cómo se ve reflejado. Aquí entonces en cajas viajeras por lo pronto nos está reportando que hay 485 libros prestados y nos falta poner el dato de esa caja viajera. Entonces el número de cajas acá ponemos que efectivamente fue 1. Volvemos a nuestro informe mensual y aquí efectivamente ya nos apareció una caja viajera en el movimiento del mes. Vamos para la hoja de cajones viajeros. Entrando aquí en nuestra hoja de cajones viajeros, conviene aclarar que los cajones viajeros son pequeñas cantidades de libros que se prestan a diferentes entidades. Estas pueden ir desde 15, 20, 25 hasta 40, 50 libros. Vamos a hacer un simulacro. Aquí en la hoja vemos que están del 1 al 31 días, pensando en que pues la opción de que cada día se prestará un cajón viajero. Y a mano izquierda podemos ver las colecciones para ir registrando el tipo de material prestado. La idea es que cada día que uno preste un cajón, pues registre la cantidad de libros que presta por cada área. Así por ejemplo, vamos a suponer que el primer día prestamos 3 libros de colección del 0, 5 del 500, 2 del 600, 6 del 700, 2 del 900. Completamos así 18 libros de colección documental, 5 libros de poesía, 5 de cuento, 2 de teatro, 8 de álbum, 2 de leyenda y mitología. Y así nos completa 22 libros de literatura infantil y un total de ese cajón de 40 libros. En la parte de abajo registramos el número de cajones. Entonces para este día, entonces un cajón. El día segundo vamos a simular otro cajón viajero. Veamos cómo se ve esto en el informe mensual. Aquí vemos, efectivamente nos aparecen ya 5 cajones viajeros prestados y nuestro total de volúmenes prestados en cajas viajeras ha incrementado en 200. Recuerden que antes estaba en 485 solo con la caja viajera y ahora hay 200 libros en cajones viajeros prestados. Entramos ahora a un nuevo rubro que son personas. Es el uso de los servicios, el número de personas que hacen uso de nuestras bibliotecas, desde el ingreso a las instalaciones como cada uno de los servicios. Los datos automáticos se encuentran en las hojas correspondientes a permanencia e ingreso diario y permanencia e ingreso mensual. Noten que permanencia e ingreso mensual está en azul, luego hay que ingresar esa permanencia e ingreso diario. Aquí he hecho un movimiento para los mismos 20 días del mes, copié lo de 2 días. Voy a contarles lo de los 2 días como lo hice. Digamos que a las 9 de la mañana tuvimos un grupo de 40 niños. Estos 40 niños venían a una actividad de promoción de lectura, entonces ingresaron a la biblioteca y se coloca también en la actividad de promoción de lectura correspondiente. A las 10 de la mañana tuvimos un grupo de jóvenes, de 35 jóvenes. Miren que arriba está niños, jóvenes y adultos para ir discriminando los tipos de poblaciones que ingresan a nuestra biblioteca.
Y estos 35 jóvenes venían a un curso de usuarios. Entre las 11 y las 12 ingresaron 5 niños y 3 adultos. 4 de estos niños nos pidieron asesoría en la consulta que venían a realizar y 2 de ellos, 2 de los adultos, nos pidieron ayuda. De 12 a 2 de la tarde pues quedamos libres. De 2 a 3 digamos que nos ingresaron 7 niños, 3 jóvenes y un grupo de 20 mamás que vienen a una actividad cultural. Entonces nuestras mamás quedan en promoción cultural y digamos que 4 de los niños usaron internet por 30 minutos cada uno, 2 horas. A las 4 de la tarde llegó nuestro grupo de jóvenes a hacer su actividad de club de lectores, entonces están en promoción de lectura. Y así termina nuestro día. El segundo día lo usé, miren que aquí ya vemos la franja que nos marca el inicio de un nuevo día. Para el día 3 notaremos una franja de color azul. Bien, veamos el día 2. El día 2 entonces tuvimos que a las 9 de la mañana nos ingresó un grupo de jóvenes y este grupo de jóvenes venía a hacer una investigación dirigida. A las 10 de la mañana un grupo de 35 muchachos que eran niños y venían a una actividad de promoción de lectura. A las 11 tuvimos 40 niños que venían a un curso de usuarios. A las 2 de la tarde nos ingresaron 10 niños, de los cuales 5 nos pidieron consulta, 4 usaron servicio de internet, 7 jóvenes entraron a las 3 de la tarde y 3 adultos. De esos 7, 4 nos pidieron asesoría en la consulta y uno de los adultos. A las 4 de la tarde salimos a una actividad en un jardín y pues por obvias razones no ingresan a la biblioteca, sino que se registra en extensión bibliotecaria el número de 25 niños. Los datos de estos 2 días es lo que hemos registrado en los otros 20 días. Copiamos exactamente la misma información. Veamos cómo se ve reflejado en nuestra hoja de informe mensual. Con estas flechas de la izquierda nos desplazamos y entramos en la hoja de informe mensual.